Hernández y les vengo a hablar sobre 10 pensadores contemporáneos del humanismo. En primer lugar tenemos a Immanuel Kant. Nació en Königsberg, Prusia, un 22 de abril de 1724 y murió un 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo contemporáneo de la Europa moderna, conocido por su concepto del imperativo categórico, que era la teoría del idealismo trascendental y el nómeno. Kant aportó a la crítica de la razón pura. Se publicó en 1781 y se aceptó en 1787. Ahora le voy a hablar sobre Friedrich Engels. Friedrich Engels nació en Stuttgart en 1770, un 27 de agosto, y falleció un 14 de noviembre de 1831. Friedrich Engels fue un filósofo del idealismo alemán llamado como la conciencia de la modernidad. Engels fue un filósofo conocido por la teoría del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo. Engels aportó un concepto de la dialéctica en la filosofía, sistema capaz que explica la historia del mundo y el pensamiento. Ahora le voy a hablar sobre Karl Marx. Karl Marx nació en Treveris, nació un 5 de mayo de 1818 y murió un 14 de marzo de 1883. Fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío, conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo, con Engels. Marx logró convertir al humanismo en una concepción científica, posibilitando el paso de un ser humano abstracto a uno real. Ahora le voy a hablar sobre Friedrich Engels. Friedrich Engels nació un 28 de noviembre de 1820 en Reino de Prusia y falleció el 5 de agosto de 1895. Fue un filósofo, politólogo, sociólogo y historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista, socialista alemán y amigo de Karl Marx, conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo, con Karl Marx. Aportó la teoría del socialismo científico y el comunismo moderno, y la filosofía del materialismo, dialéctico e histórico, y en la economía política. Le voy a hablar sobre Herbert Marcuse. Herbert Marcuse nació en Berlín el 19 de julio de 1898 y murió un 29 de julio de 1979. Fue un filósofo y sociólogo germano estadounidense, conocido por la teoría crítica de la sociedad, y realizó una serie de investigaciones y análisis que tenían como objetivo la recuperación en sentido marxista. La crítica fundamental que realiza Marcuse a la sociedad moderna, desarrollada en el nombre unidimensional, es que se desarrolla que el sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia. Sigo con Erich Fromm. Erich Fromm ya viene siendo desde 1900, porque él nació un 23 de marzo de 1900 en Frankfurt y murió un 18 de marzo de 1980. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán, conocido por desarrollar el concepto de que la naturaleza humana y por desafiar las teorías de Sigmund Freud. Fromm, para la principal tarea del ser humano en la vida es darse a la luz a sí mismo para poder convertirse en lo que realmente es. Seguimos con Carl Rogers. También se sitúa en 1900, ya que él nació en 1902 y falleció el 4 de febrero de 1987. Fue un psicólogo estadounidense, iniciador, junto a Abraham Maslow, del enfoque humanista de la psicología, conocido por su método psicoterapia centrada en el cliente. Rogers consideraba a las personas como básicamente buenas o saludables,
o por lo menos no malas ni enfermas. Se interesó en el estudio del individuo, desarrolló una teoría centrada en el yo. Se ve al hombre como ser racional y cada individuo como ser único e individual. Bueno, seguimos Jean-Paul Sartre. Igual Jean-Paul Sartre está situado en 1900. Él nació en 21 de junio de 1905 en París y falleció el 15 de abril de 1980. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés, conocido por el seleccionado como Premio Nobel de la Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en su carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción, que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas por el sistema. Sartre indica que el ser humano está condenado a ser libre, es responsable de sus acciones y el pensamiento consciente de estas. De acuerdo con Sartre, el ser humano no es sino la suma de sus acciones. Bueno, seguimos con Abraham Maslow, también ubicado en 1900. Abraham Maslow nació en Nueva York, nació el 1 de abril de 1908 y él falleció en Palo Alto, California, un 8 de julio de 1970. Bueno, Maslow fue reconocido porque creó la pirámide de Maslow, que organiza jerárquicamente las necesidades humanas. En el primer nivel, la base de la pirámide, se encuentran las necesidades fisiológicas: comer, dormir, descansar, entre otros. En el segundo nivel se encuentra la estabilidad y la seguridad, necesidades orientadas a garantizar la supervivencia de los seres humanos. Por su parte, Maslow hizo el tercer nivel. En el tercer nivel se encuentra la necesidad de amor y de aceptación. En el cuarto nivel se ubican las necesidades de este. Por último, en el quinto nivel se encuentra la necesidad de autorrealización. Por último, le voy a hablar sobre Roger May. Bueno, fue uno de los, si se puede decir, últimos pensadores humanistas contemporáneos, ya que él nació un 21 de abril de 1909 y falleció un 2 de octubre de 1994. Fue un psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense, pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América, conocido por entender los mecanismos subyacentes del sufrimiento y la crisis humanas. Establece que la vida del ser humano se divide en etapas: la infancia, previa a la moral, porque no existe intención; la adolescencia, en la que se desarrolla el yo; y la etapa adulta, en la que se afirma el yo.